Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Fendipetróleo Nacional, administrador del Fondo Soticón, para esta vigencia 2025, a esta charla de surtidor jurídico online, la sexta charla del surtidor jurídico que hacemos durante este año, ya la última del 2025. Tendremos una pendiente que vamos a hacer en enero del próximo año. De una vez les anuncio sobre el tema de la reforma laboral y todas sus implicaciones, los decretos reglamentarios. Así que va a estar bien interesante. Oportunamente, por supuesto, les haremos saber la fecha, pero claramente va a ser después de la segunda semana o tercera semana del mes de enero. Entonces, bienvenidos a este surtidor jurídico online. Agradecemos mucho su asistencia, su fidelidad siempre. Ya tenemos 67 estaciones conectadas en el día de hoy para este tema que resulta de la mayor importancia siempre. Los temas que tienen que ver con los trámites administrativos sancionatorios son muy relevantes para las estaciones porque pues obviamente nos cuidamos siempre de que nos inicien un proceso de estas características y más, por supuesto, por el tema ambiental. Quiero recordarles que mañana, muy atentos, a las 9 de la mañana, tendremos una charla especial de Estación MIT sobre la estructura de precios para principiantes, para dummies, se llama la charla que nos va a compartir nuestro director de análisis económico y regulatorio del Fondo Soldicón, Julián Cabeza. Va a estar bien interesante, ya he visto unos preliminares bien interesantes para que todos podamos entender cómo se maneja la estructura de precios, cómo se fijan los precios de los combustibles, cómo se dinamiza la acción en cada eslabón de esta cadena de distribución de combustibles. Así que espero que estén muy atentos mañana. 9 de la mañana estará aquí Julián compartiendo con nosotros esta interesante charla sobre la estructura de precios para principiantes. Muy, muy, muy invitados, de verdad. Además, también para que resuelvan sus dudas sobre este tema en particular, sobre temas del mercado de combustibles en sus regiones, en los temas de zonas de frontera y demás. Y la próxima semana tenemos el 12, no el jueves 11, sino el viernes 12, o sea, de mañana en 8 días, la última charla del Canopy en vivo, Conocimiento sin Techo, sobre la carga eléctrica, si es una opción viable para las estaciones o no. Vamos a tener ahí a un distribuidor minorista que ya inició este proceso, inició este camino y nos va a contar su experiencia y las lecciones aprendidas sobre este proceso. Así que muy atentos la próxima semana a la última sesión de Canopy del 2025, porque nos quedan pendientes también 2 entregas que serán entre enero y febrero del próximo año. Así que, sin más preámbulos, quiero invitar a la doctora Natalie Andrade, que es la coordinadora jurídica del Fondo Soticón, para que les dé la bienvenida y nos haga la presentación de la doctora Diana, que va a ser la expositora del día de hoy, y del tema que vamos a tratar sobre las estaciones de servicio y el riesgo de un trámite administrativo sancionatorio ambiental. Doctora Natalie, tiene la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ustedes por participar de este espacio creado para el beneficio de ustedes como un acceso que tienen desde el Fondo de Protección Solidaria Soticón, al que todos pertenecen. En este momento o en este día traemos para ustedes este tema que es de vital importancia para las estaciones de servicio y tiene que ver con el riesgo de un trámite administrativo sancionatorio ambiental, que si bien es cierto las corporaciones autónomas regionales son autónomas, deben regirse a lo que nos dice la norma y a lo que nos establece como tal para el procedimiento administrativo que estas entidades pueden adelantar. En el día de hoy nos acompaña una de nuestras asesoras jurídicas, especialista en derecho administrativo, en derecho ambiental, la doctora Diana Pérez, quien nos va a exponer este tema y quien nos va a profundizar un poco de lo que hace referencia a la norma en cuanto a este tipo de procedimientos. Recordarles a ustedes que cuentan con el apoyo jurídico de asesores en las diferentes regiones del país
a los que ustedes pueden acceder como beneficio del fondo y que estamos prestos a colaborarles con todas esas inquietudes de carácter legal y jurídico que pueden afectar la actividad que ustedes desarrollan. Ustedes pueden enviar las consultas o el acompañamiento requerido al correo electrónico de la coordinación, que es coordinador.jurídico@fondosoldicon.com, y desde allí pues estaremos atendiendo todos esos requerimientos que ustedes presentan. Bienvenidos todos y que este espacio sea de beneficio para ustedes. Muchísimas gracias. A usted, doctora Natalie, muy amable por esa introducción. Y antes de darle la palabra a la doctora Diana Pérez, recordarles, por supuesto, nuestro protocolo establecido para este tipo de sesiones. En la cámara apagada, el micrófono apagado, vamos anotando las preguntas. En la medida en que levante la mano, le vamos dando la palabra. Si tienen preguntas por el chat, también las podemos formular. Y la sesión de preguntas irá, por supuesto, de la exposición de la doctora Diana en este caso. Así que, pues, muy atentos y bienvenida, doctora Diana Pérez. El escenario es suyo, tenemos cerca de 100 estaciones ya conectadas. Cordial saludo, doctora Diana. Buenos días para todos. Muchas gracias, señor Mauricio. Muchas gracias, doctora Natalie. Extiendo un cordial saludo a todos los asistentes a este espacio. Nuevamente me presento, mi nombre es Diana Pérez, abogada, especialista en Derecho Ambiental y formo parte del equipo jurídico del Fondo Soldicon, el cual es administrado por Fendipetróleo. Y pues también indicarles que este espacio va dirigido pues a todos los distribuidores minoristas de combustible, a todos los propietarios, a todos los representantes, pues porque hay que tener en cuenta que aquí pues hay personas jurídicas y personas naturales. Digo especialmente también para los administradores, porque pues en ellos recae la responsabilidad de la correcta operatividad de la estación de servicio. Entonces, me voy a enfocar también mucho en ustedes, los administradores, porque es importante tener algunas directrices respecto de estas visitas que realizan las autoridades ambientales con el fin pues, de evitar riesgos de inicio de procesos sancionatorios. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio pues a nuestra presentación. Ya puede poner la presentación, doctora Diana. Está compartiendo pantalla, pero no vemos la presentación. Gracias, señor Mauricio. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? Ya se ve, sí, señora. Y pues de antemano también les pido excusas porque estoy un poquito mala de la garganta. Bueno. El tema que nos ocupa hoy pues son las EDS y el riesgo de un trámite administrativo sancionatorio ambiental, el cual el proceso sancionatorio ambiental es regulado por la ley 1333 del 2009 y que pues trajo unas modificaciones, la ley 2387 del 2024 a esta ley, algunas modificaciones, no toda la ley. También quiero pues invitarlos a que aquellas personas pues que están ahí presentes y que no pudieron ver la presentación del doctor Leonel, quien nos expuso los ajustes al procedimiento sancionatorio ambiental, lo puedan nuevamente observar. Él hizo aquí unas precisiones. Básicamente yo lo que les voy a hablar es de la parte procedimental. Son ítems o tips para tener en cuenta para que pues evitemos precisamente este riesgo de un inicio de un proceso sancionatorio. Lo pueden ver en la página del Fondo Soldicon, en el link de Meet. Allí van a encontrar pues esta exposición de mi compañero y colega. Doctora Diana, permítame la interrupción, ahí le indicamos a la gente exactamente dónde puede encontrar esa charla y esta también la va a encontrar a partir de la próxima semana. Ahí usted entra a la página web fondosoldicon.com, entra a la pestaña de capacitaciones. En capacitaciones busca Charlas Meet y en Charlas Meet busca el surtidor jurídico online y ahí encuentra la grabación de todas
las charlas que hemos dado desde el 26 de junio de este año, que arrancamos con el tema de la reforma laboral. Las 6 charlas las va a encontrar ahí, incluida esta, por supuesto, y también el PDF de la presentación de cada una de las charlas. A partir del martes ya usted puede consultar y encontrar las charlas ahí. Adelante, doctora Diana, y perdóneme la interrupción. No, muchas gracias, señor Mauricio. Precisamente, pues, ¿por qué traigo a colación esto? Porque es el complemento como de mi espacio hoy en este surtidor jurídico. Nosotros, ¿por qué traje a colación este artículo del Código Civil? Nosotros tenemos una frase, y a veces decimos que es una frase de cajón, y es que el desconocimiento de la norma no me exime de responsabilidad. Pues quiero contarles que no es una frase realmente de cajón, sino que sí se encuentra regulada por la norma, y está en el Código Civil en el artículo 9, que taxativamente lo describe así: la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Y aquí pues realmente les quiero contar pues una historia, y no es una historia, es un caso que atendí de una estación de servicio, pues de pronto también para que pues ustedes lo tengan en cuenta, y los representantes, las personas naturales, y obviamente los administradores, como lo indiqué inicialmente. Una estación de servicio, pues, bueno, las empresas también que operan, hay empresas que se dedican a operar estaciones de servicio, ¿sí? ¿Qué hacen? Celebran un contrato de arrendamiento, pagan su canon de arrendamiento y inician su operación, pero resulta que el contrato pues no queda redactado en las mejores condiciones. Ahí es donde pues nosotros debemos acudir a la asesoría pues, de un profesional, y en este caso para ustedes pues que son totalmente gratuitas. ¿Qué pasó? Pues que en el contrato de arrendamiento ellos no se obligaron a oficiar a la autoridad ambiental para que ellos a su vez, o esta entidad a su vez, certificara pues cómo iban ellos a recibir la operación pues, de esa estación de servicio. Y básicamente pues, ¿qué podía certificar la autoridad ambiental? Si tenía o no obligaciones, como cuáles, pues digamos ambientales o económicas, ¿sí? No lo hicieron, y ya ha pasado un año, la autoridad ambiental realizó una visita técnica, solicitó el permiso de vertimiento, y resulta que el permiso de vertimientos que los arrendadores le habían entregado al operador, es decir, al arrendatario, era adulterado. O sea, los arrendadores tenían un permiso de vertimientos donde ellos mismos le asignaron un número de resolución, una fecha, un término de vigencia, y en el sistema de la autoridad ambiental no estaba relacionado. Cuando me reuní con el administrador y el representante legal, porque esa sí era una persona jurídica, les pregunté qué pasó, por qué no oficiaron a la autoridad ambiental, pues para saber ustedes cómo estaban recibiendo o en qué condiciones estaban recibiendo pues la operación de esta estación de servicio. Y dijeron no, pues que ellos desconocían pues que eso se debía hacer. Entonces, pues por eso quise traer a colación este artículo. Es importante pues que pidan de verdad una asesoría. A veces no parece importante, uno dice, es un contrato y lo puedo actuar así, pero resulta que no, eso puede traer consecuencias, y de suerte que no se impuso una medida preventiva, porque un canon que es realmente significativo con una medida preventiva de cierre, pues, o sea, yo creo que no habrá dinero para esperar a que la entidad nos expida el permiso, porque ellas son muy demoradas, para poder recuperarnos financieramente. Entonces, quería hacerles esa reflexión. Bueno, nuestro objetivo pues, es que las estaciones de servicio conozcan la regulación de las autoridades ambientales respecto de los instrumentos de control. Pues, como es sabido, cada autoridad ambiental pues, ubicada pues, en los departamentos, ellos a través de actos administrativos, que son resoluciones, regulan los cobros a los seguimientos y evaluación de los instrumentos de control. Y allí hay muchas autorizaciones, permisos que pues ya según la normatividad no tendrían por qué estar enlistadas y mucho menos ser sujetas de cobro. Sí, más adelante pues vamos a profundizar respecto del tema. Pues esto es importante porque, digamos, las autoridades ambientales, pues por omisión a estos requerimientos, pues inician procesos sancionatorios, y pues lo importante es evitar pues este riesgo.
Aquí, respecto al procedimiento sancionatorio ambiental, les explicaba al inicio, les voy a, pues, como indicar cuáles son como las etapas más importantes en esta, digamos, en este proceso, ¿sí? Les voy a hablar del numeral 2, que es el inicio del proceso sancionatorio. Acá, pues, como les decía inicialmente, es importante que los administradores, o bueno, la estación de servicio, tenga regulado o en su parte administrativa quién recibe las notificaciones cuando la autoridad ambiental los hace de manera física y quién maneja el correo cuando pues ellos hacen las notificaciones por medio electrónico, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque pues a veces las estaciones solamente están a cargo del administrador, o sea, el administrador hace de todo, es secretaria, bueno, de la parte operativa, administrativa. Entonces, ellos lo que hacen es que, o la persona encargada abre el acto administrativo notificado por la autoridad ambiental y la parte de arriba dice auto, está el número, inicio del proceso sancionatorio, que van a encontrar, digamos, dentro del contenido o el argumento de ese acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, y es que hacen hacen la relación de los presuntos incumplimientos, y ya en la parte resolutiva lo que dice es que se da inicio al proceso sancionatorio, que dejan a disposición el expediente al presunto infractor, pues envían eso con copia a la Procuraduría, y además en la parte de abajo indican que contra este acto administrativo no procede ningún recurso. Entonces, cuando le damos esa lectura y decimos, no tenemos un término para contestar, no hay problema, no tengo que dar respuesta, ahí queda olvidado, ¿sí? Y pues resulta que sí es importante porque esta etapa del inicio del proceso sancionatorio nos brinda la oportunidad pues de solicitar el cese de la investigación frente a este auto que nos está notificando, que es el inicio del proceso sancionatorio, que no parece relevante, pero que es el más importante y que las estaciones de servicios deben aprovechar, porque de no hacerlo, pues no tendrán la norma que dice que esta defensa se debe hacer antes de que se formulen los cargos. Entonces, de no hacerlo, pues vamos a perder esta oportunidad, y en dado caso que sí, obviamente cumplamos pues con las causales que se configuran para solicitar este cese del trámite administrativo sancionatorio. Entonces, una vez leído este auto, pues sí los exhorto pues a que seamos muy cuidadosos en la lectura de estos autos, porque recordemos que no sirve decir, no, es que no sabía, ¿sí? Y más que si realmente la operatividad recae sobre los administradores, pues no es el administrador contra quien van a iniciar el proceso sancionatorio, sino contra la empresa o contra la persona natural. Entonces, les voy a hablar acá del numeral 4, que nos habla de la cesación del procedimiento. Aquí en la cesación del procedimiento lo que nosotros hacemos es pues pedir básicamente que cese la investigación y que se archive el proceso. Que como ya les decía, eso debe ocurrir antes de que la autoridad ambiental formule los cargos, ¿sí? Entonces, digamos, cuáles serían los argumentos de este escrito? Básicamente es que nosotros podamos revisar lo que la autoridad ambiental argumentó en su acto administrativo, llámese auto, y empezar a desarrollar uno a uno, poder aportar pruebas, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de una caracterización a un permiso de vertimientos. Que la autoridad ambiental haya dicho que usted no caracterizó conforme a las obligaciones que ellos habían impuesto. Una caracterización sé que no es, digamos que es dispendiosa, es también costosa y que no la vamos a obtener de un día para otro, ¿sí? Resulta que como el auto no tiene un término, ¿sí? Siempre, sin embargo, aunque no tenga un término, yo les digo, son 2 meses, tómese 2 meses para conseguir pues, reunir todo el material probatorio y usted poder fundamentar bien su solicitud. Obviamente, aquí no necesitamos un abogado para podernos pronunciar, pero siempre les digo que por favor pidan asesoría, pues porque además es gratuita.
Bueno, respecto a esta solicitud de cesación del procedimiento, ya una vez hayamos controvertido uno a uno, tengamos nuestras pruebas, entonces radicamos esta solicitud. Muchas veces la autoridad ambiental no se va a pronunciar pues de estas solicitudes porque obviamente a ellos no les gusta pues perder, sí, a ellos son muy pocas veces cuando nos dan la razón, pero pues sí no la han dado. Entonces, bueno, aquí continuamos con el numeral quinto, que nos habla de la formulación de cargos y básicamente lo que les contaba. Si la autoridad ambiental decide que no se va a pronunciar y no va a archivar nuestro proceso sancionatorio, pues lo que hace es formular los cargos. Y este auto, pues sí tiene términos, ¿sí? Si ustedes, pues no sé si se han enfrentado a un proceso sancionatorio, pero es un término de 10 días hábiles, en donde pues es un corto tiempo, o sea, aquí sí nos toca correr, y por eso la importancia de la notificación del inicio del proceso sancionatorio que no tiene término y que nos podemos tomar 2 meses para poder recaudar nuestro material probatorio. Entonces, en la formulación de cargos son 10 días. Lo que hacemos es replicar básicamente lo que nosotros solicitamos o argumentamos en la solicitud del cese de la investigación. Y también les decía que es la más importante, ¿por qué? Porque si nosotros ya hacemos una recolección probatoria, argumentamos bien nuestra petición, pues esos mismos argumentos los vamos a replicar en la formulación de cargos, ya digamos en los alegatos, y si hay una decisión final y no es, digamos que nos declaren responsables ambientalmente, también nos va a servir para, eventualmente, pues para presentar un recurso de reposición en contra, pues de esa decisión. ¿Sí? Aquí también, pues yo les tenía otra historia. Me gusta contar muchas historias porque, pues, tengo muchos casos que he atendido y, pues, que esto nos sirve como referente para, pues, evitar de pronto también errores. Una estación de servicio. Bueno, no siempre nosotros, digamos, nuestra defensa puede ir enfocada a desvirtuar los incumplimientos, sino que también, así como pues nosotros como seres humanos cometemos errores y pues allí detrás de las autoridades ambientales, pues hay seres humanos que también cometen errores, ¿no? En una estación de servicio me dijeron, no, mire, doctora, me llegó este auto y ya era el periodo probatorio. Pues resulta que ellos no se habían pronunciado, no se habían defendido, pues solicité que pidieran el link del expediente, porque pues ese ya es digital, hicimos la verificación de legalidad y resulta que la autoridad ambiental desde el inicio del proceso sancionatorio no había identificado plenamente pues al presunto infractor y pues esto da para una nulidad. Pero como no, en este momento no sé todavía pues cuál es el resultado porque pues se radicó, pero digamos que sé y estoy segura que como son ellos, lo que van a hacer es sacar un auto donde pues van a hacer la corrección de la identificación, pero pues eso ya será, digamos, un tema vamos a discutir y a seguir pues para que sea evaluado. Pero pues quiero contarles eso, que en efecto en muchas ocasiones nosotros no nos fijamos en eso, sino, sí, se inició un proceso sancionatorio, pero no nos damos cuenta, oiga, pero venga, la identificación no corresponde cuando es una persona natural o cuando es una persona jurídica no tiene el dígito de verificación. Entonces son muchas cosas las que nosotros como abogados evaluamos y pues que puede ser exitoso y según pues ya el tiempo pueda que resultemos venciendo pues a la autoridad ambiental. Bueno, aquí también al inicio hablábamos pues de los instrumentos de control, a los instrumentos de control pues de que la autoridad ambiental realiza seguimiento de evaluación. Ellos pues a través de resoluciones regulan o establecen qué instrumentos de control les van a hacer pues cobros, ya sea por seguimiento o de evaluación. Son muchos, o sea, realmente ellos han perdido competencia para, digamos, otorgar permisos de vertimiento, para aprobar planes de contingencia, entre otras. Y
lo que han hecho es enlistar, acá no están todas, mira, aquí traté como de sacar como las más importantes, pero pues por tiempo solamente les voy a hablar de dos, que es los planes de contingencia y los permisos de vertimiento de líquidos. Entonces, como es sabido, los planes de contingencia, según la norma, ya ellos no pueden ser sometidos a aprobación. Esos planes de contingencia solamente pueden ser presentados ante la autoridad ambiental para que, si a bien lo tienen, ellos realicen ajustes, ¿sí? Y los mismos los permisos de vertimientos líquidos. Pues también la norma que introdujo o que modificó, y es que ellos, digamos, especificaron quiénes son los que deben tramitar esos permisos de vertimientos. Acá hay algo muy importante. Obviamente no todas las estaciones están exoneradas de tramitar este tipo de permisos, pues sencillamente porque las estaciones están ubicadas en la parte urbana, ¿sí? Seguramente ya cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado. Entonces, pues van a tomar este servicio, y las que están ubicadas en la zona rural, como la historia que les conté, pues sí tienen la obligación de tramitar esos permisos de vertimientos, ¿sí? Entonces vamos a ver la norma. Bueno, acá estamos viendo los que están sujetos a evaluación, ¿sí? Que no deberían estar enlistados, por ejemplo, los planes de contingencia. Ya no son sujetos de evaluación, que previo a la evaluación ellos aprobaban este plan de contingencia. No debe estar ahí, nosotros no debemos por qué pagarle a la autoridad ambiental. Ya vamos pues a ahondar más aquí en el tema que deben hacer ustedes en ese caso. Acá también nos encontramos el registro de publicidad exterior visual, el PUEA, concesiones, y pues también encontramos el seguimiento. Es como han perdido competencia ellos que dicen, pues entonces yo no puedo cobrar, pues sí le voy a hacer seguimiento. A veces aumentan las tarifas, son 4 millones, 2 millones, pues según también lo que ellos establezcan en la resolución, los parámetros pues para realizar los cobros a las estaciones de servicio. Y he llevado casos donde a estas alturas de la vida o del partido, como decimos nosotros coloquialmente, inicios de procesos sancionatorios, porque no radicó el trámite de para la evaluación y aprobación del plan de contingencia, o sea, por Dios, ¿sí? Entonces, es algo absurdo. Nuevamente repito, las autoridades ambientales no pierden, pero pues para eso está la jurisdicción administrativa, para pedir la nulidad de estas decisiones, de esos actos administrativos, pues que no son, a la luz del derecho, pues no son legales y resultan improcedentes. Bueno, pues como les había dicho, solamente vamos a hablar del plan de contingencia y de los permisos de vertimiento de líquidos por el tiempo. Aquí el decreto 050 del 2018, básicamente, ¿qué nos resume o qué trajo o qué introdujo? Entonces, esta fue sancionada en enero, el 5 de enero en enero del 2018. Entonces, lo que dice es que los planes de contingencia no deben ser presentados a la autoridad ambiental para que, si ellos a bien lo tienen, realicen ajustes y obviamente conforme pues a los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Ambiente, ¿sí? ¿O qué pasa? Ellos también regulan internamente a través de resoluciones estos términos de referencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos pues que tener en cuenta y pedir ante la autoridad ambiental, cada estación de servicio debe conocer eso, porque también tengamos en cuenta que nosotros podemos trabajar de la mano con los ingenieros. Ustedes también cuentan con unos ingenieros, asesores ambientales, que no les cueste, ¿sí? Entonces, ya realmente tenemos muchas herramientas para evitar inicios de procesos sancionatorios por estos temas, ¿sí? El ingeniero ambiental puede conocer pues de estas resoluciones, que es por medio del cual pues ellos, qué instrumentos de control tienen relacionados, y aquí para este caso, que los planes de contingencia pues simplemente deben ser actualizados, que el ingeniero les ayude revisando, oye, ingeniero, un favor, acá tengo que actualizar mi plan de contingencia, revisemos, pidamos a la autoridad ambiental la resolución, pues por medio del cual él reguló
cuáles son los ítems o las características para actualizar mi plan de contingencia, entonces ayúdeme, hagamos un cotejo, una comparación, ¿está bien? ¿Lo tenemos que actualizar? ¿Hubo algún cambio en la parte organizacional? Desde la última vez que se presentó ya han pasado 4 años. Bueno, esto se encuentra pues en el decreto 1209 del 29 de junio del 2018, pero pues esa es la expedida por el ministerio, pero como las autoridades ambientales deben regularlo, esta orden nacional a través de, internamente, pues a través de sus resoluciones, y es importante que cada estación de servicio pues solicite a la autoridad ambiental la copia pues de los términos de referencia para la actualización de los planes de contingencia y la de los cobros por seguimiento y evaluación, ¿sí? Entonces, no olvidar que contamos con el servicio de los ingenieros y que ellos son nuestra mano derecha también para tener al día pues esos instrumentos de control cuando sean sujetos de verificación por parte de las autoridades ambientales. Aquí también, ¿qué dice la norma? Que si ustedes solicitaron, por lo general los planes de contingencia eran aprobados por 5 años, he visto 5, una vez vi uno 10 años, ¿sí? Siempre eran, digamos que eran extensos. Y aquí, ¿qué dice la norma? Que los que hayan, digamos, solicitado la aprobación del plan de contingencia previo a que se sancionara esta ley, es decir, antes de enero del 2018. Supongamos que ustedes lo solicitaron en diciembre del 2017 y ya se lo habían aprobado por 5 años, 2017, 18, 19, 20, 21, se venció en el 2022, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Que los que hayan sido aprobados continuarán vigentes pues hasta su vencimiento. Pero supongamos ahora que ustedes lo radicaron en el 2019 y se lo aprobaron y le cobraron 4 millones, porque eso sí es costoso. Aquí sencillamente lo que hay que hacer es, y la norma lo avala, dice, usted puede desistir de ese trámite o digamos de esa aprobación y pedir el reembolso del dinero, ¿sí? Eso es básicamente lo que pues nos trae este decreto 050 del 2018 y que pues tenemos para argumentar nuestro pronunciamiento respecto a un requerimiento de la autoridad ambiental, porque nuevamente les repito, he visto procesos sancionatorios por incumplimiento de esta norma. O sea, es que es muy claro y aquí sí es importante también decirlo y para los administradores en sus trámites administrativos que soliciten mesas de trabajo con las autoridades ambientales. O sea, se puede trabajar de la mano, se pueden crear antecedentes para que precisamente no ocurra eso. Nosotros a veces nos quedamos callados y esperamos que nos hagan un requerimiento para podernos defender, cuando pues tenemos también herramientas que son preventivas y que podemos evitar este tipo de riesgos. Bueno, acá hablamos del permiso de vertimientos, pues de los únicos 2 instrumentos de control de los que podemos hablar hoy por temas de tiempo. Bueno, la ley 1955 del 2019 en su artículo 13 reguló el requerimiento del permiso de vertimiento y nos dice que ¿quién lo requiere? Dice que solo lo requiere permiso de vertimiento en las descargas de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas marinas o al suelo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el inicio de un proceso sancionatorio, el riesgo de un inicio de un proceso sancionatorio por este incumplimiento es bastante costoso, o sea, es dispendioso, la sanción es alta. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando del incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, perdón, sino también pues podemos hablar estamos hablando de un daño ambiental, ¿sí? Porque resulta que en el área rural donde no hay alcantarillado, pues vamos a hacer descargas, ¿a qué? A las aguas superficiales, digamos a una quebrada, un riachuelo. Entonces, digamos que acá los incumplimientos son dobles y la sanción es bastante alta. Como las autoridades ambientales perdieron pues competencia para expedir permisos de vertimientos para el caso de las estaciones de servicio que se encuentran en el área urbana o bueno, que cuenten con el servicio de acueducto y alcantarillado,
resulta que ellos entonces dijeron, ah, no, pues lo que pasa es que la resolución 631 del 2015 establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado. Entonces le dijo, venga, pues yo como ya no le otorgo el permiso, pero sí le voy a hacer seguimiento y le voy a imponer la obligación de que usted me presente el informe de caracterización semestral. O sea, si no pudo, o sea, si perdió esa competencia, está recuperando el dinero por otro lado, que es imponiendo una obligación y que ellos hacen un seguimiento, puede ser 2 veces en el año, y que siempre he peleado yo que tiene que ser uno anual. Uno anual porque, por ejemplo, si nuestra estación de servicio es pequeña y los vertimientos, digamos, son, o sea, los caudales del vertimiento son también muy pocos, pues, ¿cómo voy a caracterizar 2 veces en el año? O sea, eso es absurdo. La importancia también, pues, para que en este caso podamos pedir, trabajar de la mano con las autoridades ambientales y pedir, pues, que también se regule ese tema. Acá, finalmente, para terminar, lo que sí les sugiero es que, como ustedes en un inicio o antes de la promulgación de esta norma, decreto 050-2018 y ley 55 del 2019, ustedes tienen abierto unos expedientes. Ustedes no lo saben, o no sé si lo sepan, pero lo digo aquí abiertamente, muchas no lo saben, y es que allá queda abierto un expediente, y ese expediente hay que cerrarlo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en algún momento les otorgaron, les concedieron, pues, les aprobaron el plan de contingencia, lo que tienen que hacer es pedir el cierre de ese expediente para que ya en el sistema de la autoridad ambiental no aparezca vigente y que después ellos 5 años después se les ocurra hacer un seguimiento y decir, venga, pero es que usted lo tiene vigente acá en mi sistema y usted no ha pedido el cierre del expediente, ¿sí? Entonces, por esa visita, irle a decir que hagan el cierre, les van a cobrar por esa visita de seguimiento, ¿o no es así? Entonces, esa es la sugerencia. Por favor, solicitemos cierre de esos permisos, autorizaciones que ya no van y que deben estar ya archivados ante la autoridad ambiental. Gracias. Bueno, acá están los datos de mi contacto. Espero las preguntas. Bueno, doctora Diana, muchísimas gracias. Déjeme ahí los daticos de su contacto puestos, por favor, para que la gente los tome. De todas maneras, como lo decía la doctora Natalie, cualquier inquietud la canalizamos a través del correo del equipo jurídico, que es coordinador.jurídico@fondosoldicom.com. Ahí usted puede escribir sus inquietudes, sus requerimientos y demás, y la doctora Natalie lo canaliza dependiendo de la especialidad y el tema que se requiera, ¿no? Permítame, ya hay gente que tiene levantada la mano, lo vamos a dar en orden de levantada, pero quisiera hacerle una preguntita antes, doctora Diana. Sí, señor Mauricio. ¿Cuáles son, digamos, esas razones que en su experiencia, ¿por qué le abren procedimientos en sanatoria ambiental a una estación? Las 3 razones que más pesan que usted en su experiencia haga la evaluación. ¿Cuáles serían esas 3 razones? Pues, digamos, para el caso que nos ocupa y el tema de hoy, digamos, plan de contingencia, permiso de vertimientos. Plan de contingencia, pues que sabemos que ya no debe ser, ese trámite no debe ser radicado ante la autoridad ambiental. Entonces, para este caso, se corre el riesgo del inicio de un proceso sancionatorio cuando nosotros no solicitamos el cierre de ese expediente ante la autoridad ambiental. Entonces, por eso pues decía que es muy importante pues tenerlo en cuenta. Sí, porque sí tengo procesos sancionatorios con posterioridad a esta norma, pues están requiriendo la radicación de este trámite pues para que esos planes de contingencia sean aprobados. Ok, entendido. Bueno, entonces iniciamos la sesión de preguntas. Claudia Susana Tafur, por favor, le tiene la palabra. Cuéntenos de dónde se conecta, por favor, el nombre de su estación y su pregunta para la doctora Diana. Buenos días, Claudia Tafur de la estación Distre Hidrosan San Martín de Lobo. Buenos días. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, listo, yo tengo mi plan de contingencia, supongamos que se vence ahorita en el 2025, tengo que ir, cierro el expediente y el nuevo plan de contingencia, ¿dónde lo radico? Si ya no es ante la autoridad ambiental competente que era la CCB para nosotros.
Ok, no, ahí lo que, digamos que la norma, ¿qué es lo que dice? Que ya no deben ser sometidos a aprobación. Es que inicialmente, digamos que ustedes llevan todas las memorias y todo lo que la norma solicitaba y radicaba, ¿y qué hacían ellos? Lo que hacían era evaluar y les hacían un cobro, ¿sí? Previo, y posteriormente la autoridad ambiental que hacía, lo que sacaba era un acto administrativo diciendo que le aprobaba el plan de contingencia por tantos años. Pero resulta que ese trámite ya no se hace, ¿sí? Pero obviamente la estación sí tiene que estar provista de un plan de contingencia, el cual debe ser actualizado conforme a los términos de referencia. Como les decía, esta resolución ustedes la deben solicitar ante la autoridad ambiental, pues para que conozcan de primera mano con el ingeniero ambiental que les ayuda o que les da que pues digamos que trabajan de la mano, para que él revise conforme a esos términos de referencia qué debe ser actualizado. O sea, que se cambiaron ustedes, por ejemplo, en el plan de contingencia de transporte, cambiaron de ruta. Ah, sí, resulta que ahora vamos por otra ruta porque pues por la que ya estaba registrada cambió. Entonces, sí, el ingeniero ambiental va a decir, venga, sí hay que hacer una modificación. Entonces, ahí es donde procede la actualización del plan de contingencia y este debe ser, pues cada vez que se haga una actualización, debe ser presentado a la autoridad ambiental competente para que si a bien lo tiene y quiere realizar ajustes conforme a los términos de referencia que ellos mismos regulan a través de sus actos administrativos denominados resoluciones, pues hagan sus observaciones. Es eso básicamente. Bueno, otra pregunta. Nosotros tenemos nuestra propia flota de camiones. Es decir, Sí, señora. En la planta, en este momento nos están solicitando plan de contingencia del carro tanque. Entonces ya yo hice el plan de contingencia, ya lo radiqué. De hecho, las respuestas de la autoridad competente fue, hasta el momento lo que me dijo fue, verifíqueme sí, afírmeme en qué entidades, en qué otras entidades lo ha radicado. Y yo dije, no, en el momento solamente lo he radicado en ustedes que son Bolívar, pero es cierto que nuestra ruta pasa por varios departamentos. Entonces, ¿qué debo hacer? Exacto, bueno. Ahí también, previo a dar respuesta, quiero contarles algo, y también es otro caso que se llevó, y es que eso le pasó a una estación de servicio. Resulta que no habían radicado, y eso lo dice la norma, o sea, se deben radicar ante las entidades o las CAR por donde pues, vayan estas rutas. ¿Por qué? A la estación de servicio resulta que hubo un derrame, el carro tanque se volteó y hubo una contaminación. Entonces, ¿qué pasó? Acá lo que hicieron fue iniciar pues unas investigaciones porque la estación de servicio no había radicado esa copia, pues que inicialmente tiene que ser radicada, su merced lo hizo bien, solamente le falta a las otras autoridades ambientales por donde pasa la ruta. Y respecto de eso, también contarles que ustedes como cuentan con una póliza de responsabilidad civil y que dentro de esas, digamos, beneficios, por llamarlo así, o esas coberturas, está la limpieza, pues resulta que ni siquiera la póliza cubrió la limpieza de este derrame porque sencillamente no habían radicado, o sea, por haber omitido radicar ese plan de contingencia ante las otras autoridades ambientales. Y ojo, porque acá también, esa pregunta es muy importante y gracias por hacerla. Resulta que las otras autoridades ambientales, ¿qué hacen? También generan cobros por esas revisiones y eso tampoco es legal. Entonces ahí pues ustedes tienen que saber que cuando ellos les generen ese cobro deben pronunciarse y decir pues que no es procedente y solicitar pues que ese acto administrativo por medio del cual se está tasando pues ese cobro pues es sin valor y efecto. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta. Gracias, Claudia. ¿Algo más? Sí, qué pena. Porque la autoridad me responde obligándome a afirmar que si solo se lo ha radicado a ellos. Si usted y yo también había investigado, sabía que lo tengo que radicar en todos. No lo había hecho en el momento que le di respuesta, porque me exige que le responda dónde lo he radicado. Lo que pasa es que la norma, el decreto 050, pues establece que se debe radicar, pues, digamos, si hay un cambio de ruta, ¿sí? O bueno, si su plan de contingencia fue actualizado en su totalidad, pues es una obligación, Responderles
a veces que ellos hasta piden la copia del radicado. ¿Por qué? Porque es que ellos son la autoridad competente principal, es decir, en la jurisdicción donde se encuentra ubicada la estación de servicio. Ah, ok. Bueno, Gracias, Claudio Susana. Yo había dicho que 2 preguntas, sino es que la segunda... Hizo 4. No, pero estuvo bien porque pues también les puedo hablar de la experiencia y pues ustedes pueden tomar nota para que también no les pase pues ese tema de lo que le pasó a la estación de servicio, pues que ya les conté. Bueno, y tranquila que para eso es este espacio, Claudia, sí, para hacer preguntas, precisamente. Pero ya, tenemos que dar paso a otra persona. Una pequeñita. Solamente es nosotros en una de las estaciones estamos ubicados en vía principal, es decir, no tenemos alcantarillado, pero hicimos inicialmente el permiso para fosa séptica. Qué pena, no es la palabra correcta, pero pues es lo que estamos usando. El aljibe o pozo séptico, sí. Exacto. ¿Qué debo hacer? La pregunta es, qué pena. Tiene una estación ubicada en una zona que es rural. Sí. Y hicieron un pozo séptico, un aljibe. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer hecho? O sea, no tienen el permiso de vertimiento. ¿Y no han tramitado el permiso de vertimiento? No, la verdad yo creo que no. Bueno, ahí lo que les decía durante ese espacio, ese surtidor jurídico, es importante que ustedes pidan la asesoría de su ingeniero previo a, digamos, a informar cualquier cosa a la autoridad ambiental, porque, pues, si, digamos, en este caso, pues, entiendo que pues, existen empresas que son, digamos, que hacen la recolección de los residuos y ustedes pueden impermeabilizar los pozos, sí, para que obviamente eso no tengan filtración al suelo, porque los pozos sépticos, si no son sellados, van a tener filtración y obviamente, ¿qué va a decir la autoridad ambiental? Venga, usted ¿desde cuándo tiene este sistema? ¿Usted desde cuándo está funcionando? Entonces, el riesgo del inicio de un proceso sancionatorio por el incumplimiento de la normativa ambiental y que recuerde que no somos por el desconocimiento, no nos va a exonerar de la responsabilidad. Entonces, sí, en este caso le pido o le asesoro que por favor contacte a un ingeniero ambiental, aquí también a través de nuestra coordinadora, para que él asesore qué trámite deben adelantar previo a oficiar o a requerir a la autoridad o a informar a la autoridad ambiental. Pero así como usted me lo cuenta, sí debe contar con el permiso de vertimiento. Bueno, gracias, Claudia, muy querida. Bueno, les voy a pedir un favorcito a las personas que hagan las preguntas. Cuando hagan la pregunta, por favor, apaguen el micrófono para que podamos escuchar claramente la respuesta de nuestra invitada. Le damos la palabra a Anabel Berrocal. ¿De dónde se conecta, por favor, el nombre de su estación y su pregunta para la doctora Diana? Sí, buenos días, doctora Diana. Anabel Berrocal, de la ciudad de Montería, de estación de servicio Fátima. Le hago una consulta. Lo que pasa es que la empresa Veolia a nosotros todos los años nos pasa dice presentación de caracterización de vertimiento al sistema de alcantarillado. Todos los años nos toca presentar esa caracterización de aguas. Entonces, mi pregunta es, si yo presento eso este año, para el otro año sí me toca sacar el permiso de vertimiento. Nosotros en un momento lo tuvimos, pero ya no lo tenemos. Ok, pero ustedes están haciendo uso del servicio de alcantarillado. ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí, doctora Diana. Pero ustedes están haciendo uso del servicio del alcantarillado. Tenemos alcantarillado, sí, señora. Sí, entonces ahí ustedes no tienen que solicitar el permiso porque pues, por eso les explicaba que solamente quienes están obligados a tramitarlo. Ustedes no están obligados, pero sí están obligados a caracterizar por la resolución 631. ¿Qué pasa? La obligación de caracterizar la tiene que imponer la autoridad ambiental, porque pues digamos que estas empresas operadoras delegan esa función a la autoridad ambiental de la jurisdicción de ustedes, ¿sí? Ellos a través de actos administrativos les notifican a ustedes, venga, en esta visita ustedes sí están operando, no tienen el permiso de vertimiento, pero la obligación de ustedes es que me deben entregar la caracterización. Por eso les decía, hay unas que imponen obligaciones anuales y otras semestrales, que por eso es importante verificar, digamos, en el caso de la estación de ustedes, si la autoridad ambiental, ¿cuándo fue la última vez que les realizó una visita?
¿Y qué les dijo respecto de esas caracterizaciones? ¿Por qué? Porque es que, digamos, a pesar de que las aguas residuales vayan al alcantarillado, también hay un límite, es decir, no pueden superar los parámetros de esas, digamos, de ese vertimiento al alcantarillado, ¿sí? Por eso, pues, la norma regula hasta dónde, y para eso sirven los informes de caracterización que se deben realizar, no con cualquier laboratorio, debe ser con un laboratorio acreditado por el IDEA. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, porque si ustedes hacen un laboratorio con una caracterización o un informe de caracterización con un laboratorio que no es acreditado, también es un incumplimiento a la normatividad ambiental. Y también es riesgo que se inicie ese proceso sancionatorio. El laboratorio que tenemos sí está acreditado y nos lo hace todos los años, pero nosotros tenemos 3 estaciones de servicio acá en Montería, las cuales presentamos la caracterización de agua. Es decir, yo me adelanté y llamé a la CBS y les dije, si presento caracterización de aguas, me toca sacar el permiso de vertimiento, y me dijeron, déjenme mirar cómo están las estaciones de servicio en la CBS y yo les digo qué requieren. No. Entonces estoy en ese proceso. No está obligado. Ustedes no están obligados. No estamos obligados a permiso de vertimiento. Solamente deben presentar, pero por eso les digo, o sea, es la autoridad ambiental quien debe indicarles a ustedes cada cuánto deben caracterizar. O sea, eso no lo... Por eso, y está regulado a través de un acto administrativo, una resolución, un auto. Pues, O sea, Veolia me lo exige y dice que es de la resolución 0631 de 2015. Sí, los valores límites. Pero perdóname que te interrumpa. La norma, digamos, delega esta función también a las autoridades ambientales. Si tú no le estás presentando los informes de caracterización a la autoridad ambiental, pueda que sea sujeto de un incumplimiento, ¿sí? Por eso les digo, revisen cuándo fue la última vez que la autoridad ambiental les realizó una visita y qué obligaciones les impuso, porque sí es importante que la autoridad ambiental les diga cada cuánto deben caracterizar, y ellos son los que al final del año, en diciembre, le rinden un informe al operador y les dice, mire, esta estación me ha presentado las caracterizaciones y está dentro de los parámetros de vertimiento a su alcantarillado, y entonces no pasa nada, y ese es el procedimiento legal que establece la norma. O sea, si lo estás haciendo diferente y reportando estos informes directamente al operador, no está bien. O sea, no es que no esté bien, sino que no es el procedimiento legal, y la autoridad ambiental podría requerir, y se corre el riesgo que se inicie un proceso sancionatorio por incumplimiento a presentarle a ellos esa caracterización. Ah, bueno, okay. Sí, porque es que la CBS no me pasa un requerimiento, me lo pasa Veolia. Por eso es que yo le respondo a ellos. Exacto. Entonces, verificar cuándo fue la última vez que la autoridad ambiental les realizó a ustedes una visita, verificarlo bien, y si no, pues se hace la solicitud, o si no, se radican, porque ya también he manejado procesos sancionatorios donde le dicen incumplimiento por no presentar las caracterizaciones de los últimos 5 años, cuando ustedes sí lo están haciendo, pero lo están haciendo mal. Ok. Sí, gracias, tenemos Anabel. bueno, pues, ok, gracias. Más? Bueno, sí, tenemos una otra estación en CRT, pero esa sí tiene permiso de vertimiento porque tiene pozo séptico. Ese sí lo tenemos. O sea, entonces, que esa sí está bien. Sí, ahí lo que ellos hacen es hacerles ese permiso de vertimiento en la parte que dice resuelve, ¿sí? Es a lo que ustedes están obligados, y es a lo que ustedes le deben hacer una lectura muy minuciosa, artículo a artículo, numeral a numeral, donde ellos le imponen las obligaciones. Entonces ahí le dice que debe usted presentar un informe cada cuántos meses, debe caracterizar semestral o anualmente, y pues ahí también les dicen, usted me debe pagar tanto por esta, digamos, por este sí, eso, ¿sí? Por eso hay que pagar anual. Sí, eso sí me lo dijo la ingeniera ambiental. Sí. Pero entonces, por favor, revisen ese permiso de vertimientos en la parte, después de la parte de la palabra resuelve, y por favor con la ingeniera, pues dicen que todo esté al día y que estén dando cumplimiento. Ya lo que les digo, si a ustedes no les sale costoso, ¿ustedes cómo pueden evitar las estaciones de servicio? ¿Cómo pueden evitar ese tipo de cobros? Porque sé que a veces son 6 millones, 4 millones, 7 millones, ¿sí? ¿Cómo pueden evitar, digamos, este cobro por iniciar ese trámite, ese permiso de vertimientos? Y es que ustedes impermeabilicen, pero pues hay que sopesar
cuánto cuesta digamos, estas adecuaciones y si vale la pena o no hacer esa inversión, y pues que ustedes a través de un recolector digamos, de los residuos, y que ellos les pidan a ustedes los correspondientes certificados de disposición, pues ya ustedes evitan estos trámites. Ok, bueno, Gracias, muchísimas Anabel. gracias. Bueno, Muy hasta querida. luego. Chao. Bueno, mira, aquí don Ángel Manuel Flores escribe en el chat, dice es que Veolia, vamos el micrófono, por favor. Veolia es el prestador del servicio de alcantarillado en Montería, ¿cierto? Ella nos escribe de Montería, y por eso se lo piden, la norma lo exige. Resolución 631, dice él. Exacto, sí. Por eso les indicaba que esta resolución establece los parámetros máximos. O sea, no quiere decir que porque yo tenga el servicio de alcantarillado pueda vertir lo que yo quiera. No. Ellos... Ese avión que está pasando, eso es allá en Yopal, ¿cierto? No, señor. Ah, bueno. Es que la doctora Diana está en Yopal, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan también. Bien, pregunta... Entonces, bueno, sí, termino. termine, por favor. Entonces, no porque, digamos, tenga el servicio pueda vertir lo que yo quiera, no. La estación de servicio debe cumplir con unos parámetros máximos permisibles que los establece esa resolución, y que sí, lo que le decía a la anterior pregunta, deben ser radicados. El procedimiento es a la autoridad ambiental y ellos a su vez rinden un informe. No está mal que lo hagan también directamente, pero lo deben. Entonces, si lo van a hacer así, háganlo simultáneamente a la autoridad ambiental. Si no, les aseguro que sí les inician un proceso sancionatorio. Ok, Mónica Triana López dice que es nueva en el cargo de administración, y ella pregunta si puede solicitar asesoría para alinearse con todos los requerimientos. Claro, Mónica, el correo es coordinador.jurídico@fondosoldicom.com. También está el correo aquí de la doctora Diana en pantalla para que usted lo pueda copiar. Seguimos con las preguntas de los que están levantando la mano. Dirección Ambiental, su nombre, por favor, de qué estación se comunica y de qué ciudad. Su pregunta para la doctora Diana. Buenos días, mi nombre es Aura Gutiérrez, de la estación de servicio La Mota. Yo tengo dos preguntitas. Una tiene que ver con vertimientos y la otra con contingencias, con el plan de contingencias. En la relacionada con el vertimientos es que la corporación, la autoridad ambiental, que es la CBS, también en Córdoba, hay estaciones de servicio que, si bien pues están en varios municipios, que si bien están conectadas al sistema de alcantarillado, ellos están exigiendo el permiso de vertimientos, cosa que es contraria a lo que dice la norma, ¿cierto? Correcto. Entonces, pues, digámoslo así, nosotros hemos solicitado pues en varias oportunidades, nosotros presentamos la caracterización, todo, pero ellos siguen insistiendo en que hay que presentar el permiso de vertimientos. Por más que me he reunido con ellos, como que no sé, ellos siempre se quedan en ese principio que hay en derecho ambiental, es que siempre se me olvida, no me acuerdo ahorita, que es exigir algo más grande de lo que ya está legislado, ¿sí? No. Entonces, o sea, yo sé que ellos podrían pedir que sea más estricta la caracterización que uno hace para que cumpla, por ejemplo, con un vertimiento al agua, eso sí lo podrían pedir, pero no el permiso de vertimientos. En ese caso tengo razón, ¿cierto? Sí, y pues déjame aquí, pues hago una acotación, y es que precisamente la lectura de los actos administrativos, pues que ellos nos notifican, ¿sí? Ellos no pueden hacer una solicitud verbal, todo lo deben hacer a través de actos administrativos, llámese, como les decía yo, resolución, o llámese auto. ¿Y qué nos obliga a nosotros? Lo que está en la parte, después de la palabra resuelve, y empiezan primero, segundo, tercero. Si a ustedes le están requiriendo este permiso de vertimiento, lo debieron hacer mediante un acto administrativo, y ese acto administrativo sí procede contra ese acto administrativo el recurso de reposición. Es decir, que si yo no estoy conforme, y obviamente no estamos conformes porque la norma no lo establece así,
Entonces lo que se hace es un pronunciamiento frente a ese acto administrativo solicitando que se deje sin valor y efecto en atención a que la norma cambió y que ya no lo exige y si ya ellos insisten en su error, esa resolución pues hay que someterla a un proceso de nulidad ante un juez administrativo. ¿Tenía otra pregunta, Ana Aura? Sí, señor, muchas gracias. Adelante. Con respecto a, pues ahí está muy cerquita de Yopal, la Cormacarena, exige que los gestores de residuos, pues los que transportan residuos peligrosos, tengan aprobado su plan de contingencia para el transporte. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque realmente los gestores que ellos tienen aprobados con su plan de contingencia aprobado, creo que son 2. Y pues, o sea, es como, no sé, y son muy costosos comparados pues como con otros. Entonces, en ese caso, y ellos siguen exigiendo que tiene que estar aprobado, que si no está aprobado, entonces no es el certificado de disposición final. ¿Qué se puede hacer? No es válido. Sí, no, ahí no hay nada que hacer porque, ¿qué pasa? Eso es una empresa que precisamente es creada para prestar este servicio de recolección y pues que una de sus funciones dentro de ese servicio es expedir los certificados de disposición, ¿sí? Y sí, tienen que, claro, estar regulados por la autoridad ambiental y otorgar esos permisos. Y mira que esa situación que me exponen también me recuerda a un caso de ellos muy juiciosos que entregaban sus certificados de disposición. Bueno, cuando la autoridad ambiental verificó en el sistema, resulta que ellos tenían un permiso que no estaba vigente, pero pues les vendían la mala información a las estaciones de servicio que sí estaba vigente, y pues por eso siempre yo les digo también que cuando ustedes tengan este sistema de recolección a través de estas empresas, les deben exigir el permiso de la autoridad ambiental. Entonces, no hay nada que hacer, solamente los que la autoridad ambiental les haya expedido el permiso para ese tipo de servicio. Ahora, qué pena, yo hago una cuestión sobre eso, sobre ese mismo. Lo que pasa es que el gestor con el que nosotros trabajamos normalmente tiene su licencia ambiental aprobada por una autoridad ambiental, ¿cierto? Ok. Digamos que no, Corporinoquia, no Cormacarena, no permite que ellos hagan el transporte. Entonces tampoco nos hacen válido el certificado de disposición final porque el transporte ellos no lo pueden hacer porque no tienen aprobado su plan de contingencias para el transporte de residuos peligrosos, cosa de que no es, pues que con el decreto 050, pues eso ya no se requiere sino presentar. Eso, entonces ellos tendrían que, pues digamos, ya sería un trámite administrativo de ellos para que ustedes pues a su vez puedan tener válidos esos certificados, porque pasa como nosotros, mira, tenemos todavía procesos sancionatorios por ese incumplimiento supuestamente a la normatividad ambiental y tenemos que defendernos, ¿sí? Entonces hasta tanto ellos no solucionen y no, digamos, y no logren convencer pues a la autoridad ambiental de que sí, que pues no están sujetos a esta aprobación, pues sencillamente no es válido, o sea, no pueden ustedes tomar el servicio de esta empresa porque ustedes no pueden pelear por él ante la autoridad ambiental, ¿sí? Entonces, ellos deben solucionar a través de, pues, de este, digamos, de sus argumentos y de su defensa, lograr, pues, que ya la autoridad ambiental no les pida esta aprobación de ese plan de contingencia para que, pues, puedan seguir operando, pues, prestando el servicio. Gracias, Aura, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Le damos la palabra al señor Andrés Cerón. ¿De qué ciudad se conecta? El nombre de su estación, por favor, y su pregunta para la doctora Diana. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Cerón, yo soy de la estación de servicio La Rayán, en las afueras de Sogamoso, todavía jurisdicción de Sogamoso. Bueno, muy interesante el tema, muchas dudas, muchas preguntas. Igual, pues digamos, yo en la zona de Boyacá empiezo por acotar que, digamos, la corporación que nos toca es Corpo Boyacá. Pues
ellos no son muy diligentes, ellos cambian de personal constantemente, entonces cada funcionario, ingeniero o lo que determinen ellos tiene su concepto sobre cada una de las estaciones. Yo no sé si pasa todo esto en otras corporaciones, pero es el mal de nosotros y se demoran muchísimo. Entonces, la primera pregunta que tengo es acerca de los planes de contingencia, con lo que decía la doctora Diana del cierre, porque digamos, nosotros como estación presentamos nuestro plan de contingencias, pagamos nuestro plan de contingencias hasta la corporación, pero nunca nos dieron ningún tipo de respuesta, ni favorable, ni desfavorable, ni cosito, ni póngale cosas, ni nada. Yo alguna vez cuando estábamos en certificación pedí a la autoridad pues una respuesta del plan de contingencias, simplemente dijeron que estaban en trámite y que lo iban a revisar. Pero, o sea, nunca me dijeron sí, no, y tampoco nunca se cerró, ni tuve favorable, ni desfavorable, ni nada. Entonces esa es la primera pregunta. Si quieres, ahí Lo vamos resolviendo, sí. y seguimos con ¿En qué año lo radicó? Uy, no, pues ahí sí me corchaste, pero pues yo creo que más de 5 años. O sea, antes de la entrada en vigencia, no. Sí, cuando empezaron a pedir que se certificaran, igual nosotros lo hicimos a través del asociado, entonces nos hicieron un plan de contingencia base y con eso partimos. Era una joda ahí de 150 hojas, con todo, o sea, se cumplía con todo. Y hasta el momento lo estamos actualizando, pero ayer se lo radicamos a ellos con sí, con mapa, con plano, con todo, pero ellos nunca dieron respuesta. Sí, no básicamente era un trámite de cero, básicamente. Sí. Entonces, aquí, pues sí es importante poder verificar en qué año se presentó. Si fue antes de la promulgación del decreto 050 del 2018, es decir, lo presentaron en el 2017, que ya les explicaba cómo era el mecanismo, o si lo presentaron después. Pero supongamos que hay estaciones de servicio que sí los radicaron antes del 2018, ¿sí? Entonces, allá tienen abierto un expediente porque con ese expediente que abrieron, aprobaron. O sea, sí hay una resolución que dice, resuelve, se aprueba plan de contingencia por tantos años. Si fue radicado después del 2018, ya no debe haber expediente, o bueno, seguramente ellos lo que hacen es, pues dice la norma que es para que si a bien lo tienen, realicen ajustes conforme a los nuevos términos de referencia. Sí, y los nuevos términos de referencia, pues ellos mismos también los regulan a través de una resolución, obviamente con la disposición. Te voy a ajustar. Yo hago el procedimiento, voy a ir a Corpoboyacá y voy a averiguar, bueno, yo quiero ver qué pasó con esto, tengo expediente abierto y si lo tengo, pues solicito que lo cierren. Si no lo tengo abierto, pues ya, chao. Correcto, pero pues es importante definir entonces el año en que se presentó para poder determinar si se solicita el cierre, que era previo al 2018, o si estás frente a un trámite después del 2018 y solicitando aprobación. Lo que hay que pedir es el desistimiento, porque acuérdate que el decreto 050 nos habla del desistimiento del artículo que les mostré. En la parte final, en un parágrafo, nos habla del desistimiento. Ustedes pueden desistir de ese trámite que equivocadamente hayan solicitado y pedir el reembolso del dinero. No, pues el dinero sí no nos afecta porque si no han dado una respuesta no hay, pero ahora me cabe otra. Adelante, Andrés, la otra pregunta. ¿Andrés está ahí? Lo perdimos. Andrés, creo que está viajando. Bueno, si se reactiva lo conectamos nuevamente. Ahí está Andrés. Prudente. Es que perdimos comunicación con usted. Ahora lo escuchamos, sí, adelante. Estaba en un... No sé. Pero estaba intermitente. Con lo que voy a retomar otra vez. Ahora con sí. Los de todos los planes de contingencia, nosotros digamos que si teníamos actualizaciones de estos planes de contingencia, debemos radicarlos ante las autoridades, ya sea que ellos quieran o no quieran recibirlos o digan eso ya no es necesario, tenemos que radicarlos ante la autoridad competente. Los de transporte. Los planes de contingencia. Sí. Los planes de contingencia. Sí, por eso, pero... O sea, no, los de la estación. Yo tengo, pues hay otra duda. Sí. Ahí por parte de Soldicom, ¿tienen algún apoyo en esta generación? Pues, digamos, tanto de los planes de contingencia, yo creo que ya todas las estaciones los tenemos, pero más hacia los planes de contingencia de los carrotanques. De transporte, sí.
Sí, y esos también toca erradicarlos, me imagino. Sí, Con pero el que me dijiste entonces, ahorita toca erradicarlos por donde pase el carro tanque, toca erradicar, buscar qué sí, corporación es y sí, erradicarlo. Pero exacto, entonces, de pronto exacto. de Soldicón hay apoyo para hacer estos planes, toca más bien directo contactar con el ingeniero, con un ingeniero ambiental y decirle, pero que sepa, porque pues digamos yo he tenido muchos problemas con gente que se mete y dice que sí, pero no sabe del cuento, porque Bueno, pues son como específicos. aquí es importante algo. Y pues básicamente ustedes deben contar no con la aprobación, sino con los ajustes o el pronunciamiento mediante acto administrativo debidamente motivado por la autoridad ambiental donde le diga que no va a realizar ningún ajuste y que lo encuentra conforme. Un ejemplo, ¿sí? O si no, ustedes radican, a ustedes les dan un radicado y con esa copia es la que ustedes deben radicar ante las otras autoridades ambientales. O sea, ustedes no van a radicar sin el radicado de su autoridad ambiental competente principal, ¿sí? Eso sí es importante que lo tenga en cuenta. Listo, Carlos. No, Andrés, ahora perdón. tengo la otra, en la parte La última. qué pena, la Ah, última, esa es la parte, adelante, Andrés. qué pena, Mauricio, en la parte Tranquilo. de los vertimientos. Digamos, la estación de allá también tenemos bastantes problemas, precisamente por eso hablaba al principio pues, voy a usar una palabra, pero por la falta de diligencia en la corporación. Digamos, allá yo tengo la estación, esa en particular, yo manejo varias estaciones a nivel nacional, pero en esa en particular es donde más problemas he tenido, porque es una estación que no cuenta con alcantarillado. Igual, me mandaban a hacer las caracterizaciones, me mandaban a hacer un poco de cosas. Al principio solicitamos permiso de vertimientos, fue un trámite larguísimo, en el cual me dictaron auto de inicio del permiso de vertimientos. Pero resulta y pasa que con los cambios de funcionarios, lo que sucedió fue que después dijeron que en esa zona no se permitían vertimientos y me echaron todo para abajo. Dijeron simplemente lo que usted tiene que tener es los gestores y la recolección de, como tú dices, resuelve. Primero, que no me dan el permiso de vertimientos, así me hubieran dado el auto, así hubiera tenido, ya no podía hacer nada porque el funcionario que evaluó en ese momento dijo que no tenía. En un momento dado, mi pregunta es, yo estoy haciendo contención, como tú dices, impermeabilización, eso fue costoso, hay que hacer disposición, estoy haciendo eso, Sí, pero señor. yo no estoy haciendo caracterización porque pues eso se lo entrego a un gestor. Está bien, es ¿Hay correcto. necesidad de hacer caracterización? No, señor, porque no está virtiendo digamos, no está haciendo los vertimientos y Pues obviamente si está impermeable. No, señor. Lo que quiero es explicar a la persona que también tenía el mismo problema y estaba sin el permiso y eso, quiero dejar clara la información, ¿sí me entiendes? Porque como hablamos de, digamos, cada estación es un mundo particular. Cada Totalmente. corporación también, lo que te digo, interpretan los funcionarios como quieren, porque eso, discúlpame, pero así es la palabra. Como ellos quieren, porque a mí hasta me iban a hacer una planta de tratamiento y yo, o sea, No. cosas increíbles. Pero lo que te digo, o sea, estaríamos operando bien, teniendo contención, teniendo un gestor que nos recoge y nos limpia esas Le hacen la recolección. contenciones, porque yo tengo trampa y adicionalmente contención. O sea, yo tengo un receptáculo de contención y mi planta bueno, por así decirlo. Y adicionalmente tengo contención. Bueno, digamos que hay que le puedo asesorar, que en efecto, como lo hablaba, o una de las preguntas era que digamos, para este caso, las empresas o esos que prestan esos servicios de recolección, ellos deben operar, pidan el permiso, o sea, pidan las autorizaciones, digamos, las licencias, porque deben estar vigentes. Digamos que acá se revierte como la obligación, y ya la obligación de la estación no es contar con el permiso de vertimiento, sino que quien hace la disposición y genera estos certificados, o hace la recolección y genera los certificados de disposición, pues es el que tiene que tener todos los permisos al día.
Entonces, por eso les digo, pidan los permisos antes de contratar y firmar esos contratos de ese tipo de servicios con esas empresas que pues prestan esos servicios. Gracias, doctora Diana. Gracias, Andrés. La última acotación, pero Andrés. es para información general. Nos Rápido, pueden entregar la información del ingeniero ambiental de Soldicón para poder hacer el contacto con él. Bueno, en eso sí tengo que meter la cucharada yo. Para su región, usted tiene que ubicar, usted entra a la página Fondo Soldicón, va a servicios y en servicios busca asesores regionales. En asesores regionales hay una tabla, ahí dice abajo, busca el directorio de asesores regionales aquí. Hay una tabla donde aparece el asesor regional por su región. Usted lo ubica con su número celular y con su correo electrónico y se contacta con él y él atiende su requerimiento directamente. Entonces, para que no tenga problemas, ¿sí? Mauricio, muchas gracias. Bueno, tengo en lista, con mucho gusto, Andrés, para servirles. Eidis Pedraza, ¿está en qué ciudad? Su nombre de su estación y la pregunta para la doctora Diana, por favor. Buenos días, sí, les hablo de Estación de Servicio La Esperanza en las aguas de Ibirico, Cesar. Resulta que el carro del transporte también es propio. Nosotros presentamos ante las entidades competentes donde pasa el carro tanque el respectivo plan de contingencia. Pero el del Atlántico a mí me cobró por esa presentación. Escuchando lo que dice la doctora, me dice que ellos no debieron de cobrarme. Entonces, ¿debí pagar o no debí pagar? Y si no, ¿qué haría en mi caso entonces? ¿Cuál sería el paso a seguir? Porque no debieron de cobrarme. Doctora Diana, antes de contestar, ahí donde dice dejar de presentar, ¿puede oprimir, por favor, en el computador? Para que se nos quite. Exacto, ahora sí. Puede responder, adelante. Tiene que activar su micrófono. Ay, qué pena. ¿En qué año radicó el plan de contingencia? Ese fue este año. Este año fue que se hizo lo del plan de contingencia de la mula que se presentó al Atlántico y al Magdalena. Y presentaron, digamos, la copia que tiene el radicado de la autoridad de su departamento o de su ciudad. Sí, nosotros presentamos el radicado y el plan de contingencia como tal. O sea, okay. Se enviaron. Bueno, ahí es donde yo siempre les recalqué mucho y es que ahí se debe hacer una lectura muy cuidadosa de los actos administrativos pues que estas autoridades ambientales expiden. ¿Por qué? Porque pues sí son sujetas de pronunciamiento a través de recursos de reposición. ¿Sí? Si ellos hacen un cobro, lo deben hacer a través de un acto administrativo. Y pues como procede el recurso de reposición, que son solamente 10 días hábiles para uno poderse pronunciar y manifestar la inconformidad, pues no debemos dejar pasar ese término. Y lo que debemos hacer es decirle, miren, le interpongo recurso de reposición contra su decisión de cobro porque el decreto y la norma así lo establece, entonces proceda a dejar sin valor y efecto o a revocar esa decisión que usted tomó. Y porque, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos vencer estos 10 días hábiles, pues sencillamente estamos subsanando y avalando lo que la autoridad ambiental nos está requiriendo. ¿Algo más, Eidis? ¿Puede activar su micrófono, Eidis? ¿Algo más? ¿O está bien así? O sea que ya nosotros en nuestro caso ya no se hace nada, ya ellos nos cobraron y nosotros pagamos, pues ya ahorita no, ya queda pues, así, ¿no? El recurso, por eso, el acto administrativo de qué fecha es, cuándo se notificó, tal vez de pronto estén en término de los 10 días hábiles para interponer el recurso y pues manifestar la inconformidad. No, nada, ya eso ya tiene ya. O intentarlo también, decir, haciendo uso pues del artículo del decreto 050, donde dice que los planes de contingencia no deben ser, o sea, que ustedes pueden desistir de la solicitud de aprobación, pues también se podría intentar a través de un derecho de petición. A ver cómo nos va, o sea, no está de más, pues que nos digan que no, pues que porque usted no hizo uso de los recursos,
que eso fue notificado a través de un acto administrativo, pues ya es diferente, pero por lo menos se intentó y sabemos si prospera o no, pero sí lo pueden hacer a través de un derecho de petición. Bueno, gracias, Eidis. Muy amable por la comunicación. Tengo varias preguntas aquí del chat de don Ángel Manuel Flores, pero no sé si está por ahí conectado. Quisiera que él las hiciera directamente. Don Ángel Manuel, ¿se puede conectar? ¿Puede activar su micrófono y decirnos de dónde se conecta, por favor, y el nombre de su estación y sus preguntas? Sí, buenos días. Adelante, Ángel. Bueno, les hablo pues desde Medellín. Nosotros somos un grupo de varias estaciones en Antioquia y tenemos otras en Córdoba. ¿Sí? Pues la primera pregunta es cuando hay cuando recibimos una estación nueva, pues que adquirimos una estación que para nosotros es nueva, pero que ya viene funcionando, ¿ese expediente ambiental ante la corporación se debe hacer la solicitud de cierre o heredamos, digamos, ese expediente? Ok, ¿cómo hicieron o sea, cambiaron de personería también Sí, nosotros somos pues un grupo y todas las estaciones hacen parte pues del mismo NIT, ¿sí? Cambian, es como el centro de trabajo. Sí, Sí. venían con otra razón social y quedó a nuestra razón social. Ah, ok, sí. Entonces ahí es importante, ¿cuándo lo hicieron? ¿En qué año? No, está reciente, o sea, la recibimos hace 2 meses porque yo sé que usted habló algo hoy, pero me generó la duda, ¿cierto? Sí, señor. Es Sí, muy por eso importante sí. que lo hagan. ¿A través de qué documento hicieron ese negocio jurídico? No tengo idea, pero Bueno, ya con esto, pues creo que me toca empezar a solicitarlo porque si quiero que eso quede cerrado y es un pues peligro. es mejor que sea desde cero todo. Si está la oportunidad de hacerlo, pues yo creo que es lo mejor que Sí, podemos hacer. porque digamos digamos como ustedes son los que están operando, ¿sí? Obviamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la autoridad ambiental? Que en cualquier momento, si existe digamos, una Requerimiento anterior. obligación, exacto, una obligación ambiental, ya, como les decía, ya sea económica o la obligación de tener alguna autorización, algún permiso, pues va a recaer sobre ustedes porque cuando hagan una visita técnica, ellos ya no van a, digamos, ya no van a relacionar la anterior razón social, sino la de ustedes. Listo. ¿Sí? Y una última pregunta. Entonces, perdón, el Sí. documento se llama Cesión de Derechos y Obligaciones Ambientales. Entonces, con la persona lo tienen que suscribir y radicarlo ante la autoridad ambiental. Y pues si resulta algo en el momento de ser certificado, expedido, pues según lo que conteste la autoridad ambiental, pues ustedes tienen que tomar la decisión si continúan o no, porque lo que les hablaba, o sea, un cierre preventivo de una estación es fatal. Y si ustedes no tienen un permiso, digamos, al día, lo que hablaba uno de nuestros asistentes a este surtidor es que son demasiado, o sea, las autoridades se demoran mucho, ya que ustedes obtengan un permiso. Sí, a veces las medidas preventivas las levantan solo con la constancia de la erradicación, pero pues vaya a correr uno con suerte porque lo que hemos hablado acá durante esta charla es que no todas las autoridades ambientales a través de sus funcionarios pues piensan igual y pues resuelven igual. Y con relación a eso, si ya hay permiso de vertimientos, si yo pido la sesión, me imagino que eso se pierde también, hay que empezar a radicar, a hacer hacen la sesión. ¿Sí? Listo. Pues obviamente si su estación está ubicada en área rural y no cuenta con el servicio de alcantarillado. Listo. Bueno, y la segunda pregunta, a nosotros nos dieron una visita la autoridad ambiental, justamente nos la hicieron porque solicitamos una tala de un árbol seco que generaba riesgo, pues, y después de eso ya nos abrieron expediente porque no teníamos expediente asociado, ¿sí? Y nos están pidiendo en este momento hacer un control de las aguas descorrentidas, de las aguas lluvias descorrentidas en la estación, ¿sí? Eso ya a mí me lo habían dicho antes, pero es primera vez que me pasa y me parece que es muy complejo darle manejo pues a ese tema. No sé si de pronto alguien tenga experiencia, cómo lo han realizado, porque obviamente tenemos los cárcamos, ¿sí? Okay. Sí, el tema está que tenemos que justificar el tema de aguas descorrentidas, porque cuando hicieron una visita, pues estaba lloviendo. Sí, es que eso no juega a favor pues de la estación de servicio, pero aquí la asesoría que te puedo dar es que pues pedir
pues la asesoría, valga la redundancia, del ingeniero ambiental, aquí con nuestra coordinadora, y él les indicará, pues, digamos, bueno, que es lo más correcto. Y básicamente con sí, José, que es el de acá de Medellín. tuve también un caso de una estación de servicio donde nos tocó demoler los cártanos. Ahí le cuento, era lo más sano. Tocó demoler los cárcamos. Y entonces, ¿qué sistema Impusieron medida preventiva, nos tocó enviar fotos pues, de que no estaban en servicio, declaraciones extrajuicio. Lo que pasa es que también las estaciones de servicio a veces como que no le creen a uno y creen que es que uno es cansón, como dicen ustedes coloquialmente, y resulta que ellos dijeron, no, eso la autoridad ambiental no vuelve, y lo pusieron en funcionamiento. Y entonces ahí pues inició todo el trámite, suspensión, o sea, medida preventiva. Y bueno, eso fue traumático, pero sí es importante que aquí trabajemos de la mano siempre el abogado con el ingeniero. Listo, muchas gracias. Ángel, muchas gracias. Muy amable por comunicarse desde Medellín. Doctora Diana, un énfasis final, pues porque hablamos de todos estos temas que parecen muy técnicos, muy especializados, pero claramente muy importantes para la operación de la estación, porque el tema de las sanciones económicas al final puede ser muy oneroso para la estación y obviamente grave porque atenta contra el bolsillo de los empresarios. Entonces, este es un tema al que, como comúnmente se dice, hay que pararle muchas bolas, hay que estar muy pendiente y hay que hacer yo diría, un poco en resumen de lo que usted ha dicho, un trabajo en llave, ¿no? Con la parte jurídica, pero también con la parte técnica, la parte de asistencia ambiental, de los ingenieros ambientales. Aquí es muy importante pedir la asesoría y el recurso de los asesores del Fondo Soldicón que están en cada una de las regiones. Les repito, en la página web usted encuentra el directorio de asesores regionales, también lo puede colocar en el home, en el fondosoldicon.com, y por región está el nombre del asesor, está el teléfono celular y el correo electrónico, y usted se puede comunicar con ese asesor, tanto para los temas ambientales como para los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, trabajo en llave, ¿no, doctora Diana? Sí, señor. Así es. Porque el tema de las sanciones es delicado. No, pues tú lo acabas de decir, acá un trabajo de tantos años puede quedar ahí, digamos, es una empresa familiar, sí, muchas veces. Nuevamente les repito, un cierre preventivo, o sea, ni siquiera, o sea, el inicio de un proceso sancionatorio uno lo puede manejar y puede, pues, hacer es una correcta defensa y buscar pruebas, pero cuando se impone una medida preventiva, ¿sí? Estos cierres van 2, 3 meses, o bueno, dependiendo como pues, la autoridad ambiental le parezca, porque nuevamente no todas actúan de la misma forma. Unas tienen un parecer, son autónomas y a veces uno se siente realmente impotente porque se hacen y deshacen y lo que ya no pueden, entonces lo inventan por otro lado, pero siempre buscando escurrirnos, como decimos coloquialmente, nuestro bolsillo. Así es, y esa característica que no debería ser, ¿no? Digamos, la diversidad en el actuar de las corporaciones autónomas son muy disímiles y no debería ser así. Del tratamiamiento de la autoridad ambiental debe ser igual en todas las regiones del país porque pues están cuidando los mismos recursos, ¿no? Y pues básicamente pues deben actuar esa prevención, o sea, ellos actúan solo quieren sancionar y sancionar cuando ellos deben actuar, o sea, una de sus funciones es esa prevención. Para eso son estas autoridades ambientales precisamente para digamos, realizar visitas y que se hagan estas prevenciones, hagan sus requerimientos, pero no, ellos quieren coger en flagrancia, como decimos nosotros, o como se dice, a la estación de servicio, y si lo pueden multar y lograr al cierre del establecimiento, mejor. O sea, eso pareciera que o sea, que fueran creados como unos enemigos más que para prestar un servicio. Más que como aliados, ¿no? Démosle la palabra, está María Piedad Parra desde Ibagué, Tendipetróleo, Tolima y Girardot. Adelante, María Piedad, tienes la palabra. Dianita, muchas gracias, excelente. Ay, gracias, doctor. Tolima.
Tengo una pregunta Señora. que de pronto suena como, pues un poquito no tan especial. Yo llevo 22 años en este tema de Fendipetróleo y hace poco, por primera vez, nunca siempre hemos trabajado el tema con Cortolima, en la parte del Tolima y con la Karen Cundinamarca. Pero precisamente llegó un tema sancionatorio que es lo que tú tanto énfasis has hecho y me quedó sonando algo que decía que la persona, ese proceso sancionatorio lo remitían al alcalde, a la procuraduría, a la registraduría, todo lo que lo amenazan a uno. Pero hay algo que quiero preguntar es, ahí decían que esa persona, ese minorista o esa persona responsable de ese permiso de esa estación, de esa expediente de la estación iba a quedar registrado como infractor ambiental. ¿Qué consecuencias tendría para un minorista o para X persona, empresario, quedar registrado como infractor ambiental? Pues nuevamente repito, digamos que las decisiones que ellos adopten o notifiquen a las estaciones de servicio lo deben hacer a través de un acto administrativo debidamente motivado, indicando las razones por qué, por ejemplo, para este caso, pues va a ser registrado en un sistema como presunto infractor y pues obviamente hacer el uso de los recursos, porque pues, y si no llevarlo ante la jurisdicción administrativa para que lo resuelvan, pues porque es que, o sea, acá no es lo que ellos digan. Bueno, yo siempre he dicho algo y es que, y yo les hallo la razón a las estaciones de servicio. Nosotros no creamos antecedentes ante las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque nos da, entre comillas, pereza. Y es que uno dice, bueno, ¿y cuánto me cuesta? Ay, bueno, ¿cuánto vale el permiso de vertimiento? 2 millones. ¿Y cuánto me cobra el abogado? 5. Ay, no, yo pago. ¿Sí? Entonces, no generamos, o sea, evitamos llevar ante la jurisdicción administrativa para pedir una nulidad de un acto administrativo de una autoridad de cuál es, digamos, está siendo arbitraria, digamos, para este caso. Y decimos, no, mejor no lo hago, yo dejo así. No, tenemos que también hacer uso de las herramientas que nos da la norma para empezar a atacar a estas autoridades ambientales y demostrarles que no es lo que ellos digan, no es lo que a ellos les parezca y no es lo que ellos deseen. Ok, gracias. Gracias a ti, María Piedad. ¿Qué es ser infractor ambiental, doctora Diana? Me quedó la duda. Bueno, infractor ambiental, eso lo define la omisión. Nosotros, digamos que la norma habla de la acción o omisión, de no obtener para este caso los permisos pertinentes, ¿sí? Entonces, hablamos de una infracción ambiental, ya sea la normatividad ambiental o por causar un daño ambiental. ¿Pero eso es cuando la falta es reiterativa o cuando sucede una vez? No, cuando, es decir, no es que tiene que ser reiterativa, sino que así lo denomina la autoridad ambiental cuando expide los actos administrativos y los argumenta y dice presunto infractor. No le llama presunto infractor durante todo el proceso hasta que toma la decisión final y dice declarado responsable ambientalmente. Mientras tanto, mientras no se pruebe lo contrario, siempre vas a ser un presunto infractor, o sea, no te pueden decir que eres infractor. Ok, entendido, clarísimo. Doctora Diana, muchísimas gracias por compartir este conocimiento tan específico y tan especial sobre este tema y tan importante para las estaciones de servicio. Muy amable por su comunicación desde Yopal, la capital del Casanare, la puerta del llano. Bueno, ya estamos uno ahí llano adentro, ¿no? Sí, señor, no, y el gusto es mío, de verdad, me siento muy honrada de estar en este espacio porque siempre he dicho, gracias a los aportes que ustedes como distribuidores minoristas de combustible del país hacen sus aportes, gracias a eso logramos consolidar pues este equipo jurídico y que pues obviamente invitarlos nuevamente a que pues no dejen de hacer uso de un servicio que ustedes mismos pagan y por el cual nosotros estamos acá. Bueno, no lo hubiera podido decir de la mejor manera. Gracias, doctora Diana. Doctora Natalie, ¿algún mensaje de despedida?
Sí, primero que todo agradecerles a ustedes por su participación. Este es un espacio para ustedes y es de vital importancia que ustedes accedan a este beneficio y que puedan tener estos espacios de conocimiento que evitan o que previenen futuros problemas. Como lo dijo la doctora Diana, estamos prestos a colaborarles, cuentan con un grupo de asesores jurídicos al que ustedes pueden acceder y el que está muy dispuesto a realizar los acompañamientos que ustedes soliciten. Agradecerle a la doctora Diana Pérez por su excelente presentación. Muchísimas gracias. Fue un tema muy claro. Yo creo que quedaron con un conocimiento inicial de todo lo que es este procedimiento. Ya en adelante, pues se atenderán los requerimientos que ustedes hagan. A ti, Mauricio, por tu colaboración y muchísimas gracias. Mucho gusto, doctora Natalie. Estamos para servir. Para eso estamos. Bueno, y como ya viene diciembre con su alegría y enero, que son los meses tal vez de mayor trabajo en las estaciones de servicio. Queremos augurarles a todos muy buenas ventas, que haya muy buena actitud de servicio para esta época. Sabemos que es una época difícil, de mucha exigencia. Y anoten en su agenda por ahí, donde puedan anotar, mañana tenemos charla especial, 9 de la mañana, con David, Julián David Cabeza, director de Análisis Económico y Regulatorio del Fondo Soldicón. Vamos a hablar sobre la estructura de precios para DUM. Es una presentación bien chévere sobre este tema para que despejen sus dudas en un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo pueda acceder y entender este tema que a veces es como complejo para las estaciones. Y lo otro es que la próxima semana, 12, finalizamos la temporada, bueno, la temporada no, todavía el capítulo, la sesión de Canopy del 2024. Vamos a hablar sobre la carga eléctrica en las estaciones, si es viable, si no es viable, si es posible, si no es posible. Vamos a tener bastantes testimonios sobre este tema. Y el surtidor jurídico volvemos en el 2026, por allá finales, como el 29, anótelo por ahí en su agenda. Ya la doctora Natalie se comprometió con nosotros para que ese surtido jurídico sea sobre la reforma laboral, la implementación de todos los decretos reglamentarios y demás. Vamos a tener nuevamente aquí al doctor Ramiro para que nos charle sobre ese tema, y así que quedan todos muy invitados, anótelo ahí en su agenda, creo que es 29 de enero, vamos a hablar sobre ese tema en el 7º surtidor jurídico, con el que vamos a terminar también la vigencia nuestra en la administración del Fondo Soldicón. Así que todos muy cordialmente invitados. Pásenla bien, por favor, disfruten esta época en familia, siempre en paz, por favor, la mejor actitud siempre, y que sus negocios sigan siendo muy seguros, muy rentables y muy sostenibles. Chao, chao.